Hola, bienvenido de nuevo al canal de Sentir y no sufrir ansiedad, en el que te comparto todo aquello que me ha servido en mi ruta de salida de la ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte de ese círculo vicioso de la ansiedad, de ese bucle en el que nos quedamos ahí atrapados. Bueno, pues vamos a ver cómo es ese ciclo. Lo primero que aparece es un estímulo, ¿no? Este estímulo suele ser una sensación física, que es el detonante, ¿no? Lo que llaman en inglés el trigger, esto que nos detona la ansiedad. Puede ser una sensación física, como te digo, o un pensamiento también. Y si mañana me quedo en blanco en el examen, ¿no? O una sensación física, ya sean mareos, sean taquicardias, sea sudoración, sea esa sensación de falta de aire, ¿no? Cada uno tenemos esos estímulos o esas sensaciones, ¿no? Que son los que nos detonan la ansiedad, ¿no? Pues lo primero que aparece es ese estímulo, ¿no? Luego después aparece una interpretación, o mejor dicho, una mala interpretación. Interpretamos esas sensaciones físicas o esos pensamientos como peligrosos, como una amenaza real. Y claro, cuando los interpretamos así, pues ¿qué ocurre? Que se activa en nosotros ese mecanismo de la ansiedad, esta famosa respuesta de lucha, huida o congelación, ¿no? Empieza a fluir toda esa energía nerviosa, esa energía ansiosa por nuestro cuerpo, esas ráfagas de adrenalina, que te digo siempre, ¿no? Esas oleadas de adrenalina, y se alimentan de pensamientos de esto es horrible, esto es demasiado, no lo puedo soportar. También pueden venir sentimientos de vergüenza, no tengo vergüenza, a que se note que tengo un ataque de pánico, a sentir esto delante de los demás, ¿no? Pues todo esto se refuerza con estos pensamientos catastróficos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que entramos en la evitación, ¿no? Cuando me refiero a la evitación, también me refiero a cualquier intento de control, de no sentir, de intentar distraerse, también incluso de respirar, cualquier intento de control que haces por no sentir eso que estás sintiendo, que has calificado o que has etiquetado como peligroso. Ahí empieza esa evitación de los lugares, evitación de los sitios, esconderte, reducirte en casa, ¿no? Hacerte ese mundo más pequeño por ese miedo a sentir. Y claro, esa evitación al principio nos produce un alivio inmediato, evidentemente, hay un alivio. Te sientes bien si te has librado de eso peligroso, si no has ido a ese examen, si no has ido a ese trabajo, si no has ido a ese lugar, si no has sentido ansiedad, pues te sientes seguro, ¿no? Pero esto que produce un alivio inmediato a corto plazo, simplemente lo que produce es un refuerzo de la ansiedad a largo plazo. El cerebro refuerza la ansiedad porque le has enseñado que gracias a evitar eso, pues estás a salvo, que gracias a haber hecho esa técnica de respiración o haberte distraído o haber hecho esa técnica de control de la ansiedad, pues te has librado de ese peligro inmediato. Y claro, ¿esto qué pasa? Nos ancla en ese círculo vicioso de la ansiedad. Cuando vuelve a aparecer ese estímulo, esa sensación física, ese pensamiento, pues otra vez lo volvemos a etiquetar como peligroso, con los pensamientos catastróficos, es horrible, es demasiado, lo volvemos a evitar, que sí que nos produce ese alivio inmediato, pero estamos reforzando la ansiedad y el bucle vicioso de que los síntomas de la ansiedad son peligrosos. Y es que cuando evitamos algo, le estamos enseñando a nuestro cerebro de que eso que estamos evitando realmente es una amenaza, realmente es un peligro, y hemos hecho bien en hacerlo. Y esto, como te digo, encoge nuestro mundo a medida que la ansiedad crece. Mira, el trastorno de ansiedad nunca se produce por la ansiedad o por la sensación física en sí misma, sino por cómo respondemos a ella. Es más bien un hábito, se alimenta de eso que hacemos, de ese evitar, de ese controlar, ¿no? Esa evitación, ese intento de control, ese intento de calmar la ansiedad, lo que envía un mensaje a nuestro cerebro de que esos sentimientos o esas sensaciones o esos pensamientos son realmente peligrosos. Por tanto, el trastorno de ansiedad se produce no por sentir esas sensaciones, sino por la respuesta que damos a esas sensaciones. Esto es lo que verdaderamente causa el trastorno. Y por supuesto, lo que hace nuestro cerebro es que hace una conexión defectuosa porque está asociando unas sensaciones que son incómodas con peligro. Cuando tú igualas incomodidad con peligro y lo aceptas, eso está fortaleciendo tu miedo, está fortaleciendo esos pensamientos ansiosos que contribuyen a anclarte mucho más en ansiedad. Y es que la creencia de que sentir ansiedad, de que esas sensaciones son realmente peligrosas, es lo que causa y alimenta realmente el trastorno de ansiedad. Porque claro, si es peligroso nosotros vamos a querer evitarlo, pero cuando evitamos esas cosas es cuando nos quedamos atrapados en este ciclo. No voy a ir hasta el sitio hasta que me sienta bien. Cuando deje de sentirme ansioso iré a hacer las cosas. Y en realidad es al revés. Hay que hacer las cosas primero.
y hacerlas incluso con miedo, porque es la única manera de salir de esta condición, de salir de este trastorno, de demostrarle a tu cerebro con acciones y con hechos empíricos que no hay nada que temer, que en realidad esas sensaciones son incómodas, pero que no son un peligro ni una amenaza real. Esto es de lo que trata la terapia de exposición, ¿no? De exponerse a esos síntomas repetidamente, una y otra vez, aun cuando sientas esos sentimientos, esas sensaciones muy fuertes, y demostrarte de que no hay peligro, que puedes vivenciarlas y que puedes atravesarlas hasta el final. Cualquier intento que hagas de evasión, de control, de intentar evitarlas, es lo que está reforzando más este bucle de ansiedad y este círculo vicioso. Mira, el objetivo de la terapia de exposición es siempre que cambies tu relación con esa incomodidad, porque si tú te das cuenta de que es incómodo y que puedes tolerarlo y aceptarlo, pues ya no lo vas a evitar. Ahora mismo estás en este ciclo vicioso porque estás evitando la ansiedad, porque la has identificado como peligroso, pero como siempre te digo, la ansiedad no es peligrosa. Las sensaciones o los síntomas de la ansiedad no son peligrosos, son incómodos, pero siempre estás a salvo. Y es a través de esa exposición repetida a esos sentimientos, a esas sensaciones y ver que no pasa nada cuando tu cerebro se va a recablear y a reprogramar de forma correcta. En el futuro podemos sentir de nuevo esas sensaciones, pero ya no nos vamos a quedar atrapados en ese bucle. ¿Por qué? Porque ya no vamos a intentar evitarla, controlarla. Nos hemos dado cuenta de que somos capaces de afrontar nuestros miedos y que nos podemos sentir cómodos con esa incomodidad, ¿no? Pues mira, pues fui al centro comercial, oye, pues mira, conduje con el coche por la autopista y estaba bien, ¿no? Entonces nuestro cerebro, cuando lo hacemos repetidamente, disminuye esa ansiedad, esa energía ansiosa y aprende que somos capaces de hacerlo y de tener esos sentimientos y de estar bien y de estar a salvo. Es muy importante, por eso, en la terapia de exposición, repetir esas exposiciones, porque así es como el cerebro se recablea y aprende, ¿no? Se trata de mostrarle al cerebro que aun sintiendo miedo puedes hacerlo de todos modos, ¿no? Y que no tiene por qué mandarte esa ansiedad y esa energía ansiosa porque no corres ningún peligro. Es cuando te frustras, cuando intentas evitar, cuando te obsesionas demasiado en no tener otro ataque de pánico, cuando se produce el trastorno de pánico real, ¿no? Cuando te quedas enganchado. Porque si tu meta es evitar el pánico, entonces lo que vas a hacer es intentar evitarlo todo y eso va a reducir mucho más tu vida y a empequeñecer tu mundo. Que tu meta no sea nunca evitar el pánico, que tu meta sea sentir la incomodidad y estar cómodo con esa incomodidad, ¿no? Aprender que tú eres capaz de estar ahí y de vivir esas sensaciones incómodas que no son peligrosas. De eso es de lo que se trata, pero nunca de evitar ni dejar de sentir. Como siempre te digo, esto es un proceso y requiere práctica y repetición. Es atravesando el pánico cuando dejas de sentir pánico, ¿no? Es viviendo el pánico en su totalidad y demostrándote que no es peligroso cuando dejas de sufrir por que vuelva otra vez a aparecer. Porque cuando tú ya pierdes el miedo a esas sensaciones y dejas de evitarlos, pues ya paradójicamente van a aparecer menos cada vez, ¿no? Es como un efecto secundario, ¿no? Que van a parar y van a pasar. Por eso que tu meta nunca sea el evitar sentir ansiedad. Experimentar ansiedad es normal, pero experimentarla de forma correcta, viendo que es incómoda pero que no es peligrosa. No trates de sentirte diferente a cómo te sientes, porque intentar sentirte diferente o sentirte mejor es la forma más rápida de no sentirte mejor y quedarte anclado en ese círculo vicioso. Recuerda que estás a salvo, así que exponte, afronta los miedos. La forma de romper ese círculo vicioso es afrontar los miedos y demostrarte que estás a salvo. Tomar acción, como siempre te digo, la acción es lo que mata la preocupación y aunque al principio no estés 100% seguro, hazlo, aunque tengas sentimientos y pensamientos que te digan que algo malo va a suceder, algo catastrófico, tú hazlo de todas maneras y actúa como si estuvieras a salvo, porque realmente lo estás. Esto va a reprogramar y a recablear tu cerebro definitivamente. Recuerda, cambia tu interpretación, no esos pensamientos de es horrible y es catastrófico, usa un lenguaje más bien descriptivo, no tanto de catastrofista. En vez de luchar, sé curioso con ello que sientes, muéstrate compasión a ti mismo y permítete que te atraviese esas sensaciones y esos pensamientos. Rompe esa asociación de que el síntoma o las sensaciones o los pensamientos son peligrosos y actúa, navega y atraviesa el miedo. Y cuando lo hagas, celebra tus logros, premiate a ti mismo y demuéstrate de que eres capaz de superar la ansiedad, de que eres capaz de pasar a través de este momento incómodo que estás experimentando, que como te digo es incómodo pero que no puede hacerte daño. Bueno, pues hasta aquí este vídeo del círculo vicioso o ese bucle de la ansiedad en la que nos enredamos. Te dejo con una frase de David Burns del libro Adiós Ansiedad que dice así: cuando empiezas a sentirte angustiado, tus pensamientos y sentimientos negativos comienzan a reforzarse unos a otros en un círculo vicioso.
Los pensamientos catastróficos producen sentimientos de ansiedad y de miedo, y estos sentimientos desencadenan más pensamientos negativos. Te dices, uy, me siento asustado, así que debo de correr peligro de verdad. De lo contrario, no me sentiría tan aterrorizado. Si te cuestionas a ti mismo acerca de los pensamientos que te inundan la mente cuando te sientes preocupado o nervioso, sintonizarás con los mensajes terribles que hacen que se desencadenen tus sentimientos. Los pensamientos parecerán completamente realistas, pero no lo son. Cuando te sientas angustiado, te estás diciendo a ti mismo cosas que sencillamente no son ciertas. Bueno, pues muchas gracias si has visto el vídeo hasta aquí. Déjame un comentario o un like si te ha gustado el vídeo y esta información que comparto y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.